Y ahí debe estar grabando. Ya inició la grabación. Bueno. Bueno, entonces, ¿se ve la proyección? No, profe. No, no se ve nada. ¿Cómo? No, no se ve. Válgame Dios. Ahora. Sí, ya se ve, profe. ¿Se ve? Ok, bueno. Entonces vamos a seguir con la unidad 4 de lubricación. Nos quedamos en la semana pasada, el viernes. Y aquí pues, el objetivo es lubricar sistemas tribológicos para aplicarlos en pues, los equipos y máquinas que sea necesario. El tema que vamos a desarrollar hoy es películas lubricantes, cómo se calcula esto de las películas, es decir, la cantidad de lubricante que debe tener el par tribológico o las dos partes que se van a lubricar. Para esto vamos a proyectar no creo que fue la misma. Proyecta la misma. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Dice algo de lambda. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces el tema se llama así. Bueno, esto es la misma presentación. Vamos a hablar de la película de lubricación. Para esto se tiene que hacer un cálculo que se le llama espesor específico de película y se representa con la letra blanda, que es una letra griega, que es esta que se ve aquí en la imagen, y es una relación entre el tamaño de la película, o sea, el espesor, qué tanto tamaño tiene entre la rugosidad superficial. Es decir, la rugosidad, si recuerdan que lo mencionamos en el curso, pues es la aspereza que tiene un material, qué tan áspero está un material, qué tantas deformaciones tiene o cavidades dentro de la superficie del material, eso se le llama rugosidad. Y pues hay aparatos para medir la rugosidad. Pero también hay valores ya determinados para la rugosidad. Esto viene generalmente en normas. Ya establecen estos grados de rugosidad que deben de contener algunas partes importantes que usamos en la maquinaria sobre todo, ¿no? Por ejemplo, rodamientos. Hay distintos tipos de rodamientos. Aquí generalmente hablamos del de bolas, pero también hay otros de rodillos. Ah, bueno, aquí están los dos, ¿no? Son los dos principales, de rodillos y de bolas, ¿no? Entonces, entre la parte giratoria rodante debe tener una rugosidad entre este valor, 0.05 hasta 0.073 milímetros en rugosidad. Y el anillo y las pistas de ese mismo rodamiento debe tener entre 0.15 a 0.25 milímetros. Para los rodamientos de rodillos, pues tiene otro valor, ¿no? Que son valores más altos. O sea, la capa, más bien la rugosidad, es tiene que estar más pulida, digamos, ¿no? La superficie debe ser de 0.2 a 0.3 milímetros
y las pistas de 0.25 a 0.5 milímetros. Por ejemplo, en un motor, en las camisas del motor, donde están los cilindros, las camisas de los cilindros debe ser de 0.66 a 0.88 milímetros de rugosidad. O sea, esto se refiere a, si lo vemos como un pico y un valle, como las gráficas que se hacen, pues es la altura que tiene esa gráfica. Por ejemplo, a esto se refiere este valor. Es la altura que va a tener ese pico. Hasta, por ejemplo, 0.88 sería la altura en milímetros. Entre más bajo sea esto, pues debe estar más pulida la superficie. También para sistemas ópticos que son muy precisos, tienen un pulido espejo para utilizarlo en estos equipos. Si lo vemos este valor representativo, es de 8 milésimas, o sea, 8 micras serían aquí. O sea, 0.08 son milímetros, serían 8 micras, micrómetros, o micras, como también se le llama, lo que tiene de rugosidad este espejo de un telescopio, porque es una rugosidad muy, muy baja y requiere un tipo de pulido especial para alcanzar ese valor. Entonces, estos valores ya están determinados, generalmente vienen en normas, los mismos fabricantes ya los manejan. Nosotros pues podemos acceder a estos valores, por ejemplo, en el fabricante de rodamientos, en el que fabrica o genera una gran parte de los rodamientos en el mundo, es SKF, que es una empresa que en México se utiliza mucho. Entonces basta con ver un manual de SKF, por ejemplo, y se puede encontrar estos valores típicos. Y puede ser una guía para saber qué rugosidad se requiere para esa parte, ¿no? Entonces, en base a esto, bueno, aquí está, por ejemplo, el valor típico de el espesor de película de una lubricación, de un lubricante. Va a ser entre 0.5 a 20 micras. Entonces, ya tenemos dos valores, con lo cual podemos encontrar blanda. El espesor de la película del lubricante y la rugosidad. ¿Qué significa esto del espesor? Si el espesor es muy grande, pues lambda es grande. ¿Por qué? Me voy a regresar acá a la ecuación. Porque hay una relación directa, ¿no?, entre lambda y el espesor de película, ¿no? Si el espesor es muy grande, pues el espesor de película es muy grande, o la cantidad de lubricante que se le puso a la pieza, se le suministró a la pieza, entonces lambda también va a ser grande, o el espesor específico de película va a ser grande, porque hay una relación directa, ¿no? Si esto aumenta, el numerador, pues lambda también aumenta. Si la rugosidad es muy grande, es decir, tiene mucha aspereza, este espesor específico va a ser menor. Por ejemplo, acá en el dibujo, aquí se ve. Por ejemplo, bueno, aquí lo marca para mucho lubricante, un espesor de película grande, pues lambda es grande. Para poco espesor de película, el lambda va a ser pequeño, porque hay una relación directa. Pero ¿qué pasaría con la rugosidad? Por ejemplo, si la rugosidad es muy grande, ¿por qué el espesor específico va a ser menor? Una rugosidad muy grande, o sea, que está muy áspero, muy maltratada la superficie, significa que tiene
como orificios, la superficie. Vamos a pensar, por ejemplo, una superficie de madera que tiene muchas grietas, o una superficie de algún metal que tiene muchas grietas. Eso sería una superficie con una alta rugosidad. ¿Por qué entonces lambda va a ser menor si la rugosidad es muy grande? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Por qué va a ser muy grande lambda si la rugosidad va a ser más bien, va a ser muy pequeño lambda si la rugosidad es muy grande? O sea, físicamente, ¿por qué? ¿Por qué va a ser pequeño? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué es eso? O sea, la pregunta es, ¿por qué lambda es pequeño cuando la rugosidad es grande físicamente? ¿Por el lubricante? ¿Pero qué tiene que ver el lubricante? O sea, ¿qué significa que la rugosidad sea muy grande en la superficie? ¿Qué tiene la superficie cuando es muy grande la rugosidad? ¿Cómo es? Como las lijas que tienen muchas bolitas, que es una rugosidad del 100, Ujú. del 80, que van muy, ¿cómo se llama? Que tallan mucho, que provocan Sí, o sea, está mucho muy daño. dispareja, tiene muchos orificios, por ejemplo, o grietas, está como agrietado, ¿no? Esa es una rugosidad grande. Pero ¿qué pasaría entonces con el lubricante? Si la rugosidad está muy grande, ¿qué le va a pasar al lubricante? ¿Dónde se va a alojar el lubricante? Entre los pequeños hoyitos que tenga la Ajá, deformación. así es, exactamente. O sea, va a sumergirse ahí, ¿no? En las cavidades. Realmente son cavidades, ¿no? Son hoyos muy microscópicos, muy pequeños, pero el aceite o la grasa se va a ir ahí y no va a lubricar lo que tiene que lubricar. Por eso esta landa se hace muy pequeño. Esa es la razón, es una razón física también. Y es lo que aquí trata de explicar. Entonces tiene que ver con cómo se aplica el lubricante. Bueno, aquí ya son los tipos de lubricante, pero para esto, para ver los tipos, pues vamos a calcular un valor de lambda, porque esos valores de lambda se diferencian en los tipos de películas, o sea, se clasifican por el valor de lambda, por eso se usa este operador de lambda. Y eso es lo que viene aquí en la siguiente parte. Pero pues vamos a ver primero esos valores, cómo serían, cómo se manejaría esto de los valores de lambda. Entonces vamos a hacerlo aquí en la pizarra, que espero que se vea. Ustedes me dicen si se ve. Sí, profe, se ve. Ok, entonces lambda es igual al espesor. Aquí le vamos a poner espesor, ¿no? Espesor entre película, entre rugosidad. Es espesor de película, rugosidad. Entonces, con los valores de la tabla, ahorita vamos a ir a la tabla otra vez para que le tomen una foto. Entonces, es espesor de película ante rugosidad, eso es lambda. Entonces, me voy a regresar aquí a la tabla. ¿Dónde quedó la tabla? Aquí está la tabla. Entonces, miren, lo voy a hacer más chico esto para que le tómenle una foto, una captura de pantalla, un pantallazo,
como decía un maestro, tómale ahí el pantallazo para tomar estos valores. Como referencia, ¿no? Porque estas son rugosidades típicas. Este documento todo mundo está ahí en el, ya está en el común, pero ahorita para hacer los cálculos vamos a utilizarlo así. ¿Ya? Ya le seguimos. Ya le tomaron el pantallazo. ¿Sí? ¿Ya le sigo? Bueno, y entonces también tomen esta siguiente imagen, que es el espesor típico de película. Ese valor también lo vamos a utilizar. Espesor típico de película de 0.5 a 20 micras. Ok. Pues ya los tienen, ¿verdad? Los dos. ¿Sí? Continuamos. Sí, profe. A ver, entonces ahora vámonos aquí a los cálculos. Entonces vamos a pensar que, bueno, dice ahí, ¿cuánto es el espesor típico de película? ¿De dónde a dónde va? ¿Era de qué? ¿0.5? De 0.5 De 0.5 a 20 micras. a ver, 20 micrómetros. Así es. Acuérdense que esta es la micra, ¿no? Este es un micrómetro que se le llama, comúnmente se le llama micras, pero es un micrómetro. ¿Cuánto es un micrómetro? O una micra. O sea, ¿cuánto es esto de 0.5? ¿0.5 qué? ¿Se acuerdan cuánto es esto de la micra? ¿Cuánto vale? La mu, esta de aquí. Esta vale 1 por 10 a la menos 6. O sea, es una millonésima. Una micra es una millonésima. Y aquí pues tiene metros, quiere decir que son metros. Porque también hay pulgadas. Micrómetros en pulgadas. Entonces, sí es importante ponerle aquí la M o el símbolo de las pulgadas, ¿no? Entonces, es una millonésima parte. Entonces, aquí es 0.5 por 10 a la menos 6 metros. Esto vale este valor de espesor de película. Es un valor típico, ¿no? Entonces, vamos a calcular aquí, vamos a calcular una lambda por aquí. Y no vamos a utilizar este valor, vamos a utilizar otro valor que esté entre esos dos, entre 0.5 y las 20 micras, por ejemplo, que sean 10 micras, 10 por 10 a la menos 6 micras, metros más bien, ¿no? Porque aquí el 10 a la menos 6 son las micras, y aquí ya me quedan metros. Y ahora vamos a dividirlo entre una rugosidad conocida. Entonces, dígame, por ejemplo, ¿cuánto vale la rugosidad para un rodamiento de rodillos? Dígame un valor que quede dentro, De o sea, entre ese 0.2 rango, a pero dígame un valor, entre el rango que está ahí, 0.2. pero en medio, un valor medio, que no sea un extremo, que sea Es que el de rodillos es de 0.2 a 0.3. 0.25. 0.25, por ejemplo. Sí, un valor intermedio, ¿no? 0.25. Pero ahí son milímetros, ¿no? Eso que tiene ahí son milímetros. Entonces, ¿cómo le pongo aquí?
por 10 a la que. ¿Cómo quedaría? Para ponerlo en milímetros. Más bien metros, ¿no? Quedan metros. Para tener metros arriba y metros abajo, ¿cómo expresaríamos este valor de 0.25 milímetros? Sería por 10 a la que. ¿Cuántos milímetros son un metro? Bien. 1000. 0.01 de Pero milímetros a metros. sí, sería por 10 a la menos 3, ¿no? Así. Si lo queremos poner en valores cerrados, digamos, quedaría así, 0, 0, 0, estos ceros van a salir muy raros. Otro 0, ahí van 5 ceros y un 6. 3, 6, aquí queda el 6, ¿no? Metros. O sea, esto es igual que esto de acá, son 6 millonésimas de metro. Y acá el milímetro, o más bien los milímetros, quedarían así, 0. Ah, no, pero es 0.25, ¿ah? Aquí le falta más. 0. Aquí es otro 0. Así. Y aquí es un 5. Porque son 0.25 milímetros. O 0.25 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Son dos maneras de expresarlo. Entonces ahora sí en la calculadora, ¿cuánto les da esto? Esta división. 0.04. 0.04. ¿Así? 0.04. 0.04. Sí, 0.04. Okay. Entonces, ese es un valor de lambda que no tiene unidades, es adimensional. Es un indicador nada más. Está indicando o está comparando, esto realmente es una comparación, está comparando esta película, el tamaño de esta película, contra la manera en que está la superficie pulida. La rugosidad es una medida de qué tan pulida o qué tan, pues sí sería el término, ¿no? Qué tan pulido está una superficie. Es una medida de qué tan pulida está una superficie. Eso es la rugosidad. Entonces estamos comparando cuánto aceite hay entre qué tan pulido está la superficie. El pulido, pues es un grado de que la superficie quede pareja. Entonces están comparando estos dos valores y nos da este indicador o este número. Numéricamente ya se tiene un punto de comparación. Ahora, con este lambda, pues nos vamos a ir acá a las tablas. Bueno, a la teoría. Te voy a proyectar otra vez. A ver, espero que ahí se vea. ¿Sí se ve? Sí, profe. Bueno.
Entonces, ¿qué hacemos con ese lambda? Ahorita vamos a ver qué hacemos. Ya tenemos un lambda calculado. Bueno, aquí aquí hablan también de lambda, de por qué sale así. Y viene la siguiente. Estos son los tipos de películas que se forman. Aquí se manejan, bueno, hay varios tipos, pero aquí nos vamos a ver estos tres: el de película completa, el mixto y el límite. Entonces, dependiendo del valor del lambda, si es grande, aumenta y sería de película completa. Para valores menores sería mixto o límite. Entonces, de ahí la clasificación por ese valor de lambda. Por ejemplo, aquí empezamos con la lubricación límite. Entonces, la lubricación límite tiene un espesor, por eso se llama límite, porque es un espesor muy pequeño. O sea, hay poca lubricación, poca grasa o aceite. De hecho, aquí dice que casi no hay. Y los valores de lambda son menores de 1. Nosotros nos dio 0.04 este cálculo. Entonces, bajo esas condiciones, sería una lubricación límite. ¿Cómo fue esa lubricación límite? Voy a regresar otra vez acá a la pizarra. Esto fue para un rodamiento. ¿Qué tipo de rodamiento fue? La rugosidad. O sea, ¿fue de bolas o de rodillo? ¿O qué tipo de rodamiento fue? De rodillos. ¿De rodillo? De punto 2, sí, de rodillos, de rodillos. De rodillos. Entonces aquí de entrada, pues vemos que es una película límite, algo que no podría ocurrir aquí, porque los rodamientos tienen que estar bien lubricados. Esa es una de las características que debe tener un rodamiento, tener una, una película amplia de lubricación y también la rugosidad. Entonces, para que eso ocurra, ¿qué va a pasar? Que el espesor tendría que ser pues mayor. O sea, el tamaño de película tendría que ser pues el doble de esto, yo creo, ¿no? Para que esto no sea menor que 1. Eso es lo que se concluye de aquí, de este cálculo. Eso es muy importante en los rodamientos, que no falte lubricación, porque va a empezar a rozar metal con metal y se va a dañar el rodamiento, ¿no? Bueno, se daña todo lo que está en el sistema se va a dañar. Entonces, esto sería el primer tipo de película, una película con un espesor de muy poco tamaño y cuyo lambda va a ser menor que 1, que no es algo deseable. Bueno, aquí algo más que habla de esa lubricación, se llama lubricación límite, precisamente. Y por ejemplo, aquí dice que hay contactos superficie a superficie extensos. Entonces, pues va a haber mucho calor también. Y hay un desgaste por ese contacto, donde puede haber abrasivos o adhesivo y una alta fricción. O sea, hay mucho calor
en un tipo de lubricación límite y no es algo bueno que ocurra. Bueno, esto donde ocurre cuando hay una alta carga o temperatura, por ejemplo, en un engranes con que están siendo sometidos a cargas muy grandes o velocidades muy bajas. O sea, una transmisión, por ejemplo, un reductor de velocidad se mueve a velocidades muy bajas para generar un torque más grande, porque lo que se quiere es que se mueva la carga, ¿no? Entonces, como hay una baja lubricación, genera una alta temperatura. Y eso, bueno, aquí lo menciona que ese es el arranque de la mayoría de los equipos. Por eso, no sé si, bueno, a lo mejor ya todos manejaron torno, o les tocó por lo menos verlo. El torno, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando se usa un torno? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros que tenemos que ver con el mantenimiento? ¿Qué es lo que ustedes le recomendarían a los operadores, a los torneros? ¿Qué acciones le recomendarían antes de usar un torno? A ver, ¿quién nos...? Checar los niveles de aceite, de lubricante. Así es. Checarlo y lubricar, ¿no? O sea, revisar el nivel de aceite por las mirillas, por el ojo de buey que le llaman. Son unas mirillas, bueno, hay mirillas así más pequeñas, hay una muy grande. En las máquinas también es lo mismo, pero un torno se debe de lubricar también antes de usarlo. ¿Qué otra cosa, qué otra acción harían antes de usar un torno? ¿O ustedes le recomendarían? Checar frenos de emergencia. Ajá, checar el freno y qué más hay que revisar, o qué más hay que hacerle. O sea, lo primero que hay que revisar es la energía, ¿no? Porque eso aplica Que para no tenga cualquier el paro de máquina. emergencia también. Porque si Sí, lo bueno, tiene es sí. porque están operando o están haciéndole algo. Eso sería la parte del ajuste que hay que revisar. De hecho, hay que revisar las palancas, todas las palancas, las botoneras. Lo primero es revisar la energía, porque siempre hay problemas en las máquinas que no prenden porque pues algo está fallando ahí en el suministro eléctrico o cualquiera que sea, hidráulico, neumático, lo que sea, ¿no? Entonces hay que revisar las clavijas, los contactos, antes de usar un torno o cualquier máquina. Eso aplica a cualquier máquina. Después sería revisar, ahí sería el ajuste, la parte del ajuste, que entra lo que dice su compañero, el freno, las palancas, las botoneras, pues todas las partes móviles que se muevan correctamente, el chuck en este caso, los carros, etcétera. Y limpiar, y hay que limpiar también, antes de usar una máquina hay que limpiarla. De hecho, una máquina cuando se deja de usar y cuando se empieza a usar, se debe de limpiar. Eso es como es una norma no escrita, pero es muy necesaria. Y el último sería lubricar antes de empezar a operar la máquina. Y esas tres partes también son parte consisten en el mantenimiento preventivo, ¿no? El ajuste, la limpieza y la lubricación. Entonces, eso es lo que hay que cuidar mucho para sobre todo los operadores de las máquinas que lo estén haciendo, porque ahí es donde depende mucho qué tanto se alargue la vida de la máquina o caigamos en paros continuos o fallas, etcétera, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes problemas de la operación de las máquinas,
el mal servicio que se les da, aparte de la mala operación, pero sobre todo no se les da un servicio adecuado y eso empieza desde que se prende la máquina, desde que se va a usar, de que se pretende usar. Entonces, eso sí les toca a los ingenieros. Ustedes están en ese rumbo y es lo que tocaría tomar en cuenta, que lo hagan las personas que vayan a estar a su cargo o que dependan de ustedes, que realmente lo estén haciendo. Porque una máquina cuando se para, pues todo pasa, ¿no? Pero hay que hacer todo lo posible para que no suceda. De hecho, se hace por escrito esto, se ponen reglas, se hacen manuales, se dan capacitaciones, etcétera. Pero todo eso es muy necesario. O sea, la finalidad es que la máquina funcione adecuadamente, que eso es el objetivo uno de los objetivos del mantenimiento. Bueno, entonces, esa sería la lubricación mixta, que decíamos que es una lubricación muy escasa, que genera mucho calor y pues hay mucho problema, ¿no? Y digamos que no es buena, no es muy deseable. Luego dice la superficie, ahora la lubricación mixta. Aquí el valor de lambda está entre 1 y 4, o sea, es menor que 4. Entonces, vamos a ver, vámonos acá otra vez a la pizarra. Ahí está la pizarra. Entonces, ahora vamos a obtener un valor entre 1 y 4. Voy a borrarla aquí para que para saber en qué condiciones de espesor, de película y rugosidad se deben de tener para que sea una lubricación mixta. Entonces, bueno, primero los valores, ¿no? Entonces, primero el espesor. Voy a ponerle como una E para el espesor. Entonces, decíamos que el espesor está entre 0.5 y 2. 0.5 y 20 más bien. 0.5 y 20 micras. Entonces, vamos a darle un valor grande, ¿no? Un valor, por ejemplo, de 15 micras. Entonces sería 15 por 10 a la menos 6. 15 por 10 a la menos 6. Ese es un valor de metros. 15 micras. Ese es el valor del espesor. Y la rugosidad, la R, creo que es RX. ¿Cómo se utiliza el valor de la rugosidad? Y a la tabla de uno para una camisa de cilindro, por ejemplo, de 0.7. 0.7 milímetros por a la menos 3 metros. Ahí está. Entonces lambda va a ser igual a esto
15 por 10 a la menos 6 metros entre 0.7 metros. A ver, ¿cuánto da esto? 0.021. 0.021. Ahí todavía sigue siendo. Ahora ya no lleva unidades. Aquí sigue siendo límite todavía, ¿no? Lubricación límite. Entonces, vamos a cambiar estos valores para que el lambda sea muy grande. Este tiene que ser menor, un valor menor. Entonces, si le damos 0.5, si le damos aquí en lugar de 0.7, le damos 0.5. Sí. ¿Cuánto daría? 0.03. No, todavía anda muy arriba, ¿no? Entonces, más bien, el que tiene que aumentar es el de arriba, la rugosidad. No, el espesor. El espesor. Este tiene que ser mayor, entonces este le damos 20. Con 20. 20 por 10, que sería el valor límite. 0.028. 0.018. Todavía sigue siendo valor límite. Entonces, a ver, vamos a darle un polido espejo. Que este sea 0. El que viene del telescopio es 0.08. ¿Es así? Sí. A ver cuánto da con eso. 2.5. 2.5. Entonces ya quedaría dentro. Este ya sería mixta. Porque mixta anda de ser mayor, ¿no? Menor que corresponde a tipo. Pero que es un pulido especial. Profe, se le corta mucho. Si corta. A ver. Les decía que esto es un pulido lapeado. Porque es para lentes ya. Es algo muy especializado.
Bueno, creo que ya se va a acabar la clase. A ver. Bueno, entonces les en la siguiente hora para terminar este tema. ¿Sí? Sale, profe. Grabación.